Mi padre sentenció en la cena: no necesitas una oficina en casa, tu hermana la requiere con más urgencia. Asentí, empaqué mis cosas de la noche a la mañana y me mudé sin decir palabra. Poco después, mi teléfono empezó a sonar. Y no se detuvo. Mi nombre es Faye Jardín y cuando mi padre me miró a través de la mesa de la cena y dijo: no necesitas una oficina en casa. Tu hermana la necesita con más urgencia. Algo dentro de mí finalmente dejó de tener esperanzas. Era un martes por la noche a finales de septiembre. Los tres estábamos sentados en el comedor de mis padres en la casa colonial de Riewood, Nueva Jersey, donde crecí. Mi madre estaba pasando las judías verdes. Mi hermana Dawn estaba sentada frente a mí, mirando su teléfono, apenas escuchando. Y mi padre, Gerald Jardín, estaba haciendo un anuncio sobre mi vida sin consultarme antes. El dormitorio del fondo tiene la mejor luz natural, continuó, sin levantar la vista de su plato. Don puede instalar su espacio de consulta allí. Tú puedes trabajar desde la mesa de la cocina, Faye. No es un problema. La mesa de la cocina, donde mi madre ordenaba el correo, mi padre leía el periódico y mi hermana dejaba tazas de café para que alguien más las lavara. Ahí es donde él quería que yo dirigiera mi negocio. Tengo llamadas con clientes, dije en voz baja. Videoconferencias. Necesito un fondo profesional y privacidad. Mi padre agitó la mano. Tú vendes artesanías en línea. No es lo mismo que las consultas reales. Dawn se rió sin levantar la vista de su teléfono. Tenía 31 años, 3 años menos que yo, y acababa de anunciar que iba a comenzar una práctica de wellness coaching. No tenía certificación, ni clientes, ni plan de negocios, porque siempre había tenido a mis padres. Mi madre, Patricia, dejó el cuenco para servir. Tu padre solo está tratando de ayudar a ambas chicas. Don necesita establecerse. Tú ya estás establecida, Faye. Puedes ser flexible. Establecida. Esa era su palabra para lo que yo tenía. Un pequeño apartamento que alquilaba en 2 pueblos más allá. Un negocio de muebles hechos a mano que había construido desde cero durante 8 años. Un espacio de taller por el que pagaba con dinero que ganaba yo misma. Establecida. Ya no necesitaba su atención. Establecida. Estaba a salvo de ser ignorada. El dormitorio del fondo del que hablaban no era realmente un dormitorio. Era la habitación que mi abuela Eleanor había usado como sala de costura durante 40 años cuando falleció hace 3 años. Me dejó una carta que guardaba en una caja de seguridad. También me dejó algo más, algo que mis padres no sabían, pero aún no estaba lista para usarlo. El escritorio que construí está en esa habitación, dije con cuidado. Lo hice yo misma. Encaja en el espacio. Tiene mis herramientas y muestras en el armario. Mi padre finalmente me miró. Tenía la expresión que siempre ponía al hablar de mi vida, tolerancia paciente que enmascaraba un completo desprecio. Puedes llevarte el escritorio. Don puede comprar algo nuevo. Lo que importa es la habitación. La habitación que era de la abuela Eleanor. El silencio se instaló en la mesa. El tenedor de mi madre se detuvo a medio camino de su boca. Dawn dejó de navegar y miró hacia arriba, entrecerrando ligeramente los ojos. Mi padre dejó su cuchillo. Eso no es justo, Faye, dijo en voz baja. No estamos discutiendo sobre tu abuela. Estamos discutiendo la asignación de espacio en esta casa. Asignación de espacio. Mi vida reducida a un problema de logística. No discutí. Había aprendido a los 12 años que discutir con Gerald Jardín era como lanzar guijarros contra un muro. Él no te escuchaba. Él no cambiaba. Simplemente esperaba a que te agotaras y luego continuaba como si nunca hubieras hablado. Después de la cena, ayudé a mi madre a recoger los platos. Me tocó el brazo en la cocina. Cariño, sabes que tu padre te quiere. Solo quiere lo mejor para todos. Asentí. Había estado asintiendo ante esa frase durante 25 años. Esa noche conduje a casa hasta mi apartamento en Hackensack. Era pequeño, 500 pies cuadrados, pero era mío. Pagaba el alquiler.
Compré los muebles, la mayoría construidos con mis propias manos. No le debía nada a nadie. Pero el enfado no desapareció. Se instaló en mi pecho mientras me acostaba despierta esa noche, mirando fijamente al techo. El escritorio que había construido, la habitación que era de mi abuela. La forma casual en que mis padres borraban mis necesidades y lo llamaban unidad familiar. A las 3 de la mañana, me incorporé y encendí la luz. Había pasado 8 años construyendo Jardín and Crafted Furniture, desde un solo banco de trabajo en un garaje hasta un negocio con 20 empleados, un almacén en Paterson y clientes en todo el noreste. Lo había hecho sin préstamos, sin inversores, sin la ayuda o el conocimiento de mi familia. Creían que vendía artesanías en línea. Nunca habían visitado mi taller. Nunca habían preguntado. Y mi abuela, Eleanor, sabía exactamente lo que estaba construyendo. Había visitado mi primer taller antes de enfermar. Me había visto cepillar una tabla y había dicho: «Tienes las manos de tu bisabuelo». Él era ebanista en Filadelfia. ¿Lo sabías? Yo no. Mis padres nunca hablaban de ese lado de la familia. Me escribió una carta un mes antes de morir. La guardé en la caja de seguridad junto con la escritura de algo que mis padres no sabían que ella poseía. A las 4 de la mañana, había tomado una decisión. No iba a discutir. No iba a luchar por una habitación en una casa que nunca fue mía. Iba a hacer algo que mis padres nunca esperarían. Iba a desaparecer de sus vidas por completo. Hice la maleta esa noche. No dramáticamente, no con portazos y lágrimas. Empaqué metódicamente. La forma en que empaqué los pedidos en mi almacén. Todo lo que conservaba de mi habitación de niña, que mis padres ahora llamaban la habitación de invitados, cabía en 2 maletas y 3 cajas. El escritorio que había construido. Lo dejé. Que Don lo usara. Que se sentara en algo que hice con mis manos y fingiera que lo construyó ella misma. Al amanecer, mi coche estaba cargado. Me quedé parada en el camino de entrada de la casa de mis padres, mirando hacia la ventana del dormitorio donde solía sentarse mi abuela. Y justo cuando el sol comenzaba a iluminar el cielo del este, me fui. No dije adiós. No dejé una nota. Simplemente me fui conduciendo. Viví en mi taller durante 2 semanas mientras encontraba un apartamento nuevo, uno más grande con espacio para una oficina en casa que nadie pudiera quitarme. Cambié la configuración de mi teléfono para que las llamadas de mis padres fueran directamente al buzón de voz. No respondí a los mensajes de texto durante 3 días. Hubo silencio. Luego mi teléfono comenzó a sonar. Primero Dawn, luego mi madre, luego Dawn de nuevo. Luego mi padre, lo que me sorprendió porque Gerald Jardín no llama a la gente. Él esperaba que le llamaran a él. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Sin embargo, escuché los mensajes. No pude evitarlo. El primero fue de Dawn, confundida. Fay. Mamá dijo que no estabas contestando. ¿Te mudaste o algo así? Llámame. El segundo fue de mi madre, preocupada. Fay, cariño, tu habitación está vacía. Tu padre está muy molesto. ¿A dónde fuiste? Por favor, llámame. El tercero fue de mi padre. Enojo controlado apenas disimulado bajo la superficie. Fay, esto es inmaduro. Tienes 33 años. Llama a tu madre. El cuarto fue de Dawn de nuevo y esta vez su voz era diferente. Más aguda. Fay, necesito hablar contigo. Por favor, llámame. Es importante. No llamé. Apagué mi teléfono y volví al trabajo. Pero guardé los mensajes, todos ellos, porque presentía que esto era solo el comienzo. Pasaron 2 semanas. Las llamadas no cesaron. Sin embargo, cambiaron de tono y eso fue lo que me interesó. La primera semana, los mensajes eran el típico asunto de la familia Jardín. Mi madre dejaba mensajes de voz llorosos sobre lo preocupada que estaba. Mi padre dejaba exigencias cortantes de que lo llamara inmediatamente. Dawn dejaba mensajes confusos preguntando qué había hecho mal. Escuché todos. Guardé todos.
No respondí a ninguno. La segunda semana algo cambió. Los mensajes de mi madre se volvieron más cortos, más ansiosos. Mi padre dejó de llamar por completo, pero las llamadas de Dawn se multiplicaron. 3 veces al día, 4 veces, una vez, 7 veces en una sola tarde. Su voz también cambió. La confusión se desvaneció. Lo que la reemplazó fue algo que nunca antes había escuchado de mi hermana. Desesperación. Fay, por favor. Realmente necesito hablar contigo. Es sobre la casa. Es sobre algo que encontré. Estaba en mi taller en Patterson cuando escuché ese mensaje. Dejé el cincel que sostenía y lo reproduje de nuevo. Es sobre algo que encontré. ¿La casa? La casa de mi abuela Eleanor. La casa que mis padres pensaban que poseían. No le había contado a nadie sobre la caja de seguridad. No le había contado a nadie sobre la carta que la abuela Eleanor me había dejado ni sobre la escritura que había escondido durante 30 años. La escritura que probaba que mis padres no eran dueños de la casa colonial en Riewood. La abuela Eleanor sí lo era y me la había dejado a mí. Había estado esperando el momento adecuado para usar esa información. Esperando a ver si mi familia alguna vez cambiaría, si alguna vez me verían, si alguna vez se disculparían por una vida tratándome como una ocurrencia tardía. No habían cambiado. No me habían visto. No se habían disculpado. Pero Dawn había encontrado algo. Y Dawn estaba asustada. La llamé esa noche, no porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba saber qué había descubierto. Respondió al primer tono. Fay. Dios mío. Fay. ¿Qué encontraste, Dawn? Una larga pausa, podía escuchar su respiración. Cuando volvió a hablar, su voz era más pequeña de lo que jamás la había escuchado. Cerré los ojos. Por supuesto, la abuela había dejado una nota. Dejaba notas para todo. Creía en los rastros de papel y las palabras escritas y en asegurarse de que la verdad no pudiera ser borrada. ¿Qué dice la nota? La voz de Dawn se quebró. Dice que la casa es tuya. Que la abuela te la dejó hace 15 años. Que papá ha estado viviendo aquí ilegalmente. Fay, ¿qué significa eso? Vamos a perder la casa. Pensé en mi padre sentado a la cabecera de la mesa del comedor, diciéndome que no necesitaba una oficina. Pensé en mi madre pasando las judías verdes y diciendo que podía ser flexible. Pensé en Dawn riéndose de su teléfono mientras mi vida era reorganizada sin mi consentimiento. Aún no lo sé, dije, lo cual era una mentira. Sabía exactamente lo que significaba. Simplemente no estaba lista para decírselo. Don, no les digas a mamá y papá sobre esto. Todavía no. ¿Entiendes? Pero Fay, papá necesita saberlo. ¿Querrá arreglar esto? No hay nada que arreglar. La abuela me dejó la casa. Eso no es un problema que arreglar. Es su decisión. Silencio. Luego, muy en voz baja, ¿nos la vas a quitar? ¿A nosotros? ¿Como si ellos fueran los que importaban? ¿Como si no me hubieran hecho a un lado toda mi vida? No voy a hacer nada esta noche, Dawn, dije, pero necesito que esto se quede entre nosotras por ahora. ¿Puedes hacer eso? Otra pausa. No lo sé. Papá preguntará por qué estoy actuando extraño. Y no actúes extraño. Eres buena en eso. Has estado fingiendo toda tu vida. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, conduje al banco y abrí mi caja de seguridad. Dentro había 3 cosas. La carta de la abuela Eleanor escrita en su cursiva cuidadosa. La escritura de la casa de Riewood con fecha de hace 15 años transfiriendo la propiedad a mí con un life estate para mis padres y una segunda escritura, una que mi familia no conocía, de una propiedad en las montañas Pocono, una cabaña con 50 acres de terreno. El retiro secreto de la abuela Eleanor, también mío. Nunca había usado las escrituras. Nunca había querido desarraigar a mis padres, echarlos de la única casa que conocían durante 40 años. Había esperado,
con la esperanza de que finalmente me vieran, me trataran como a una igual, se disculparan por décadas de desprecio casual. No lo habían hecho. Habían tomado mi oficina en su lugar. Conduje a casa y me senté en mi apartamento, mirando los documentos extendidos sobre mi mesa de la cocina. Ahora tenía opciones. Tenía poder. La pregunta era qué quería hacer con él. A la mañana siguiente, llamé a Harold Vance, el abogado que la abuela Eleanor había utilizado para la planificación de su patrimonio. Ahora estaba jubilado, pero me recordaba. Recordaba sus instrucciones. Falle Jardín, dijo, su voz cálida por la edad. He estado esperando tu llamada durante 3 años. Tu abuela dijo que esperarías hasta que estuvieras lista. ¿Estás lista ahora? Miré la pila de mensajes en mi teléfono. 27 de Dawn, 12 de mi madre, 3 de mi padre, cada uno más enojado que el anterior. Sí, dije. Estoy lista. Harold Vance aceptó reunirse conmigo en su oficina en casa en Montclair. Ahora tenía 78 años, con cabello blanco y manos que temblaban ligeramente, pero sus ojos eran tan agudos como lo habían sido cuando la abuela Eleanor nos presentó en su mesa de cocina hace una década. «¿Te pareces a ella?», dijo mientras me sentaba frente a su escritorio. La misma barbilla terca. Sonreí. Eso me lo dicen mucho. Abrió una carpeta, cuyos bordes estaban amarillentos por el tiempo. Dentro había copias de los documentos que ya tenía, más algunos que nunca había visto. Tu abuela vino a verme hace 15 años, continuó Harold. Dijo que su hijo se estaba convirtiendo en alguien que ella no reconocía. Dijo que te trataba como si no importaras, y que no iba a permitirlo. Yo sabía que la abuela Eleanor veía lo que mis padres hacían, pero escucharlo hablado en voz alta, documentado en archivos legales, lo hizo real de una manera nueva. Estableció 2 fideicomisos, continuó Harold. Uno para la casa, que ya conoces, el otro para la propiedad de Poukeno, que era tierra de su madre. Quería que tuvieras un lugar para escapar, un lugar que siempre sería tuyo. Dijo que lo necesitarías algún día. Pensé en la cabaña, que había visitado una vez cuando era niña. La abuela Eleanor me había llevado allí un fin de semana, solo nosotras dos. Habíamos caminado por el bosque y ella me había contado historias sobre su madre, que había comprado la tierra en 1945 con dinero ahorrado de trabajar en una fábrica textil. También te dejó algo más. Harold deslizó una fotografía sobre el escritorio. Mostraba a una mujer de unos 20 años parada junto a un banco de carpintería sosteniendo una cepilladora. Tu bisabuela, Margaret Jardín. Era ebanista, dirigía su propio taller en Filadelfia desde 1930 hasta 1965. Tu abuela quería que supieras de dónde venía tu talento. Me quedé mirando la fotografía. Toda mi vida, mis padres habían actuado como si yo fuera la anomalía, la que no encajaba, la hija extraña a la que le gustaba trabajar con madera en lugar de seguir una carrera normal. Pero no era extraña. Estaba continuando una tradición familiar que habían elegido olvidar. Hay una cosa más, dijo Harold. Tu abuela anticipó que tus padres podrían impugnar el testamento o tratar de presionarte para que renunciaras a la casa. Preparó una carta para ser leída en una reunión familiar si alguna vez decidías que era necesario. La tengo aquí. Me entregó un sobresellado con mi nombre. Reconocí la letra de la abuela Eleanor de inmediato. ¿Quieres que esté presente cuando la abras?, preguntó Harold. Negué con la cabeza. Aún no. Necesito pensar qué quiero hacer. Conduje a casa con la carta sin abrir en mi bolso. No estaba lista para leerla. No porque tuviera miedo de lo que decía, sino porque una vez que la leyera, tendría que actuar. Y no estaba segura de qué acción quería tomar. Las llamadas de mi familia continuaron. Dawn dejó 7 mensajes en un día. Mi madre dejó 4 más. Incluso mi padre llamó 2 veces, aunque no dejó mensajes, simplemente colgó cuando sonó el buzón de voz. Luego, un jueves por la tarde, sonó el timbre de mi puerta. Miré por el ojo mágico. Dawn estaba parada en mi umbral. Su rostro pálido, sus ojos rojos. Sostenía una carpeta contra su pecho como un escudo. Abrí la puerta.
¿Cómo encontraste mi dirección? Llamé a tu arrendador, fingí ser tú y dije que había perdido mis llaves. No sonrió. Fay, necesitamos hablar. Mamá y papá están perdiendo la cabeza. Y encontré más documentos en el baúl de la abuela. Cosas que necesitas ver. La dejé entrar. Se sentó en mi sofá, aferrándose a la carpeta, y miró a mi apartamento con algo parecido al asombro. Esto es agradable. ¿Hiciste todos estos muebles? La estantería, la mesa de centro, las sillas del comedor. Sí. Asintió lentamente. No lo sabía. Nunca pregunté. Lo siento. Fue la primera vez que mi hermana se había disculpado conmigo por algo. No supe qué decir, así que no dije nada. Dawn abrió la carpeta. Dentro había más documentos, más antiguos, con tinta descolorida y sellos oficiales. Estos estaban al fondo del baúl, debajo de un doble fondo. La abuela realmente los escondió. Tomé el primer documento. Era una escritura fechada en 1965 transfiriendo la propiedad de un edificio comercial en Patterson a Margaret Jardine, mi bisabuela. El edificio donde ahora estaba mi taller. El edificio que había estado alquilando durante 8 años. Miré a Dawn. ¿Dónde encontraste esto? En el baúl, debajo del doble fondo. Hay más. Me entregó otro documento. Este era un acuerdo de fideicomiso fechado hace 20 años, nombrándome beneficiaria de algo llamado el Fideicomiso de Artesanía Familiar Jardín. El fideicomiso era dueño del edificio de Patterson y otras 3 propiedades de las que nunca había oído hablar. La abuela Eleanor había estado planeando esto durante décadas. Había estado observando, esperando, asegurándose de que yo estaría protegida sin importar lo que hicieran mis padres. Hay una carta, dijo Dawn en voz baja, para ti. No la leí, pero está ahí. Me entregó un sobre. Mi nombre en el frente y la letra de la abuela Eleanor, la misma letra que la carta que Harold Vance me había dado. La abrí. Dawn me observó leer. Mi queridísima Fay, si estás leyendo esto, entonces mi hijo finalmente te ha empujado demasiado lejos. Lamento no estar allí para ver su cara cuando sepa la verdad. Pero estoy allí en los documentos, en las escrituras, en la prueba de que nunca fuiste tú la que no pertenecía. El edificio en Patterson era el taller de tu bisabuela. Lo construyó con sus propias manos, de la misma manera que tú construyes tus muebles. Lo mantuve en la familia, esperando a alguien que entendiera lo que significaba. Esa persona eres tú. Las otras propiedades también son tuyas. Ingresos por alquiler, contratos comerciales, suficiente para mantenerte sin importar lo que suceda con tu negocio. Lo configuré para que tus padres no pudieran tocarlo, no pudieran robarlo, no pudieran quitarte una cosa más. No eres la ocurrencia tardía, cariño. Nunca fuiste la ocurrencia tardía. Eras la persona que he estado protegiendo todo el tiempo. Te amo. Estoy muy orgullosa de ti y sé que harás lo correcto, sea lo que sea que eso signifique para ti. Tu abuela, Eleanor. Miré hacia arriba. Dawn estaba llorando. Fay, susurró. ¿Qué vas a hacer? Pensé en la pregunta. ¿Qué iba a hacer? Podría desalojar a mis padres de la casa en la que habían vivido durante 40 años. Podría tomar el edificio de Patterson, que ya estaba usando, y agregar 3 propiedades más a mi cartera. Podría alejarme de todos ellos para siempre y no mirar atrás. O podría hacer algo más. Algo que la abuela Eleanor habría querido. Voy a tener una reunión familiar, dije. Y tú vas a estar allí. Dawn asintió lentamente. ¿Qué quieres que diga? Nada. Solo mira y aprende. Esperé 3 semanas antes de llamar a la reunión familiar. 3 semanas permitiendo que las llamadas se acumularan, observando crecer la desesperación de Dawn, escuchando cómo la voz de mi madre cambiaba de confusión a miedo a algo que casi sonaba a culpa. Mi padre nunca dejó mensajes, pero llamaba cada pocos días, dejaba sonar 3 veces y colgaba. Era su forma de decir que estaba pensando en mí sin tener que hablar realmente conmigo. Control, incluso en el silencio.
Durante esas 3 semanas, hice mi investigación. Visité las 3 propiedades que la abuela Eleanor me había dejado. Una era un pequeño edificio comercial en Clifton, alquilado a una clínica dental. Otra era un dúplex en Bloomfield, totalmente alquilado. La tercera era un local comercial en Montclair, vacío pero en buenas condiciones, esperando al inquilino adecuado. Combinadas con el edificio de Patterson, las propiedades generaban $47,000 al año en ingresos por alquiler, además del valor de los edificios en sí, que los documentos de mi abuela valoraban en aproximadamente $1,20 millones en total. No necesitaba el dinero. Mi negocio iba bien, más de $800,000 en ingresos anuales. Pero las propiedades eran una prueba. Prueba de que alguien en mi familia siempre había creído en mí. El viernes antes de Acción de Gracias, envié un mensaje de texto a mi madre, mi padre y Dawn. La primera vez que los contactaba a cualquiera de ellos en 2 meses. Reunión familiar el domingo a las 3. Mi apartamento. Sean puntuales. Mi madre respondió de inmediato. Estaremos allí, cariño. Te amo. Mi padre no respondió. Dawn envió una sola palabra. Ok. Llegó el domingo, frío y despejado. Pasé la mañana limpiando mi apartamento. No porque me importara lo que pensaran de mi espacio, sino porque necesitaba mantener mis manos ocupadas. A las 2:30, todo estaba listo. Los documentos estaban organizados sobre mi mesa de centro. Mi teléfono estaba en silencio. Tenía una olla de café lista, aunque dudaba que alguien la bebiera. A las 3 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a mis padres parados uno al lado del otro, vestidos con su ropa de domingo, luciendo exactamente como siempre se veían. Mi padre con un suéter azul marino, su expresión cuidadosamente neutral. Mi madre con un abrigo de lana, sus ojos ansiosos detrás. Dawn revoloteaba, aferrándose a su bolso como un salvavidas. Pasen, dije. Entraron y miraron a su alrededor. Mi apartamento era más grande que su habitación de invitados, pero más pequeño que su casa. Los vi inspeccionar los muebles que había construido, las fotografías en las paredes, la vida que había creado sin ellos. Siéntense, dije. Tenemos cosas que discutir. Mi padre eligió el sillón junto a la ventana. Mi madre se sentó en el sofá, Dawn encaramada en el borde del loveseat, lo más lejos posible de nuestros padres. Yo permanecí de pie. Fay, comenzó mi madre. Hemos estado tan preocupados. ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué simplemente desapareciste? Desaparecí porque dejaron claro que no era bienvenida. La mandíbula de mi padre se tensó. Eso no es justo. Nunca dijimos eso. No tenían que decirlo. Lo mostraron todos los días durante 33 años. Lo miré directamente. La gota que colmó el vaso fue cuando le diste mi oficina a Dawn sin preguntarme. La habitación que era de la abuela Eleanor. El escritorio que construí con mis propias manos. Simplemente decidieron que no lo necesitaba y eso fue todo. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. No queríamos herirte. Solo estábamos tratando de ayudar a tu hermana. ¿Ayudarla a hacer qué? No tiene clientes, ni certificación, ni plan de negocios. ¿Pero ella obtiene la habitación con la mejor luz? ¿La habitación que era de la abuela porque es ella quien necesita ayuda? Y yo, que he dirigido un negocio exitoso durante 8 años, puedo trabajar en la mesa de la cocina. Silencio. Mi padre miró al suelo. Mi madre se secó las lágrimas. Dawn parecía que quería desaparecer. Hay algo que necesitan entender, continué. Algo que he sabido durante 3 años, pero elegí no actuar. Estoy actuando ahora. Recogí el primer documento de la mesa de centro. La escritura de la casa de Riewood. Esta casa, dije, sosteniéndola para que pudieran ver, no es suya. Nunca lo fue. La abuela Eleanor era dueña hasta que murió. Y cuando murió, me la dejó a mí. Mi madre jadeó. El rostro de mi padre se puso blanco. Eso es imposible,
dijo. He vivido en esa casa durante 40 años. Pagué los impuestos a la propiedad. La mantuve. Ustedes pagaron el alquiler, efectivamente. La abuela Eleanor estableció un life estate. Tenían derecho a vivir allí mientras ella estuviera viva. Después de eso, la casa pasó a mí. Han estado viviendo allí ilegalmente durante 3 años. Mi padre se puso de pie. Le temblaban las manos. Esto es absurdo. Mi madre nunca haría eso. Le entregué la escritura. Él la miró, leyendo las palabras, viendo su mundo desmoronarse. Me dejó una carta explicando todo. Dijo que vio cómo me trataban durante años y decidió que yo merecía estar protegida. Tenía razón. Mi madre sollozaba ahora. Dawn estaba sentada paralizada mirando. Hay más. Recogí el segundo conjunto de documentos. La abuela Eleanor también me dejó 3 propiedades comerciales y el edificio en Patterson donde está mi taller. Ese edificio pertenecía a la bisabuela Margaret. La abuela Eleanor lo mantuvo en la familia, esperando a alguien que entendiera lo que significaba. Esa persona soy yo. Dejé que eso se asentara. Mi padre se hundió de nuevo en la silla. Parecía viejo, de repente disminuido. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. ¿Quieren que nos vayamos? ¿Quieren la casa? Lo miré. El hombre que me había ignorado toda mi vida. El hombre que había regalado mi oficina sin pensarlo 2 veces. El hombre que nunca preguntó sobre mi negocio, mis sueños, mi vida. Quiero que me vean, dije. Por primera vez en 33 años, quiero que realmente me vean. El silencio en mi apartamento era absoluto. Mi padre miraba la escritura en sus manos como si fuera un objeto extraño que no reconocía. Mi madre había dejado de sollozar y solo lloraba en silencio, lágrimas corriendo por su rostro sin sonido. Dawn estaba sentada inmóvil, sus ojos moviéndose entre yo y nuestros padres, esperando que alguien hablara. Mi padre se aclaró la garganta. Has tenido esto durante 3 años y no dijiste nada. Esperé. Pensé que las cosas cambiarían. Pensé que con el tiempo me tratarían como si importara. Negué con la cabeza. No lo hicieron. Tomaron mi oficina y se la dieron a Dawn. Tomaron su decisión, y yo tomé la mía. Mi madre se acercó a mí, con la mano temblándole. Fay, cariño, te amamos. Siempre te hemos amado. Aman la idea de mí, la hija que no causa problemas, que no necesita nada, que puede ser flexible. Di un paso atrás, fuera de su alcance. No me aman. Aman que soy conveniente. Eso no es cierto. La voz de mi padre era aguda, pero no tenía fuerza detrás. Era la voz de un hombre acostumbrado a que le obedecieran, dándose cuenta de repente de que ya no tenía autoridad. ¿No es así? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste mi taller? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi negocio? ¿Cuándo fue la última vez que miraste algo que hice y dijiste que era bueno? Silencio. No podían responder porque no había respuesta. Construí una empresa que emplea a 20 personas. Tengo clientes en todo el noreste. Pago mis impuestos y mi alquiler y no le debo nada a nadie. ¿Y creen que puedo trabajar en la mesa de la cocina? Dawn habló por primera vez. Fay, no sabía nada del taller, de la empresa. Nunca te lo dijimos. Me giré para enfrentarla. No preguntaste porque estabas demasiado ocupada siendo el centro de atención. La que necesitaba ayuda. La que merecía la mejor habitación. El rostro de Dawn se desmoronó. Lo siento. No me di cuenta. Solo estaba tratando de descubrir mi vida. Todos estábamos tratando de descubrir nuestras vidas, Dawn. La diferencia es que yo lo hice sin quitarle cosas a otras personas. Mi madre se levantó. Caminó hacia mí lentamente, con cuidado, como si yo fuera un animal salvaje que pudiera huir. Fay, por favor, dinos qué quieres. Haremos lo que sea. La miré, a mi madre, que había pasado 33 años parada en silencio mientras mi padre me despreciaba, que nunca me había defendido,
nunca había dicho, Richard, eso no es justo. Que había pasado las judías verdes mientras mi vida era reorganizada sin mi consentimiento. Quiero que se vayan, dije en voz baja. Quiero que vayan a casa y piensen en todo lo que les he dicho. Y quiero que regresen mañana con respuestas a 3 preguntas. Mi padre miró hacia arriba. ¿Qué preguntas? Primero, ¿qué van a hacer para arreglar esto? Segundo, ¿cómo van a cambiar? Y tercero, ¿por qué debería creerles? Abrí la puerta principal. Vayan a casa. Piensen. Hablaremos mañana. Se fueron en silencio. Mi padre salió primero, sin mirar atrás. Mi madre lo siguió, deteniéndose en la puerta para mirarme con ojos llenos de lágrimas. Dawn fue la última. Se detuvo a mi lado, tan cerca que pude sentir su aliento. Encontré algo más, susurró. En el baúl de la abuela. Algo que no te mostré. La miré. ¿Qué? Una carta para mamá y papá. La abuela la escribió hace años. Dijo, si alguna vez llaman a una reunión familiar, debo dársela. Dijo que explicaría todo. Me quedé mirando a mi hermana. La abuela Eleanor había planeado esto hasta el más mínimo detalle. Ella lo había sabido de alguna manera que este momento llegaría. ¿Dónde está la carta ahora? En mi bolso. Iba a dársela esta noche, pero quería hablar contigo primero. Dásela mañana. Después de que respondan mis preguntas. Dawn asintió. Salió y cerré la puerta detrás de ella. Me quedé en mi apartamento sola en el repentino silencio. El café estaba intacto sobre la encimera. Los documentos estaban esparcidos sobre mi mesa de centro. Me temblaban las manos, aunque no sabía cuándo habían empezado. Lo había hecho. Finalmente me había enfrentado a ellos, y se sintió terrible y maravilloso y aterrador todo a la vez. Esa noche, no dormí. Me senté en mi mesa de la cocina con la fotografía de la abuela Eleanor frente a mí. La de ella en su máquina de coser, y le hablé como si pudiera oírme. Hice lo que querías, susurré. Me defendí. ¿Ahora qué? La fotografía no respondió, pero juro que, por un momento, la luz cambió y su sonrisa pareció ampliarse. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 8. Mi padre, contesté. Fay. Su voz era diferente, más suave. Hemos estado despiertos toda la noche hablando, tu madre y Dawn y yo. Leímos la carta que Dawn encontró. La carta de tu abuela. Esperé. Ella escribió sobre ti, sobre cómo te fallamos, sobre cómo nos vio tratarte como si no importaras, y cómo decidió protegerte porque nosotros no lo haríamos. Hizo una pausa. Tenía razón. Te fallamos. Yo te fallé. No dije nada. No podía. Queremos ir a responder tus preguntas adecuadamente, no solo con palabras. ¿A las 2? Mismo lugar. Colgué y me quedé muy quieta. Por primera vez en 33 años, mi padre había dicho que me había fallado. No era suficiente. Era apenas un comienzo. Pero era algo. A las 2, sonó el timbre. Abrí la puerta para encontrar a mi familia parada allí, pero se veían diferentes, más pequeños, de alguna manera, más humanos. Mi padre dio un paso adelante. En sus manos, llevaba algo que no esperaba. Una caja de madera, vieja y gastada, con bisagras de latón. Tu abuela te dejó esto también, dijo. Dawn lo encontró con la carta. No lo abrimos. Tiene tu nombre. Me entregó la caja. La tomé, sintiendo su peso, pasando mis dedos sobre la madera lisa. Pasen, dije. Tenemos mucho de qué hablar. Se filtraron pasando junto a mí hacia el apartamento. Cerré la puerta y puse la caja de madera sobre la mesa de centro junto a las escrituras y los fideicomisos y la prueba de todo lo que había construido. Lo que fuera que estuviera dentro podía esperar. Primero, necesitaba escuchar lo que tenían que decir. Y por primera vez en mi vida, estaba lista para escuchar en mis propios términos.
Mis padres se sentaron en mi sofá como extraños en una sala de espera. Las manos de mi padre estaban entrelazadas entre sus rodillas. Mi madre seguía alisando su falda, un hábito nervioso que había visto 1000 veces. Dawn se sentó en el sillón junto a la ventana, sus ojos moviéndose entre yo y la caja de madera sobre la mesa de centro. Yo permanecí de pie. Necesitaba la altura, la perspectiva, el recordatorio de que este era mi espacio, mis reglas, mi vida. Dijeron que querían responder a mis preguntas, comencé. Estoy escuchando. Mi padre respiró hondo. Era la primera vez que lo veía prepararse antes de hablarme. Por lo general, las palabras simplemente salían, órdenes y opiniones y declaraciones entregadas desde lo alto. Esto era diferente. La carta de tu abuela, dijo lentamente. No fue lo que esperaba. No nos atacó. No enumeró nuestros fracasos. Simplemente dijo la verdad sobre ti, sobre nosotros, sobre lo que vio. Mi madre asintió, las lágrimas ya formándose. Escribió sobre la feria de ciencias cuando tenías 12 años, la que ganaste. No fuimos porque Dawn tenía un recital de danza. Tu abuela fue. Dijo que te quedaste en tu exhibición durante 3 horas explicando tu proyecto a quien quisiera escuchar. Dijo, nunca te quejaste de que no estuviéramos allí. Recordé ese día. Había construido una maqueta de una casa sostenible con paneles solares y un sistema de recolección de agua de lluvia. Había trabajado en ella durante meses. Cuando mis padres no aparecieron, me dije a mí misma que no importaba. Pero había importado. Siempre había importado. Escribió sobre el escritorio que construiste en la escuela secundaria, continuó mi padre. ¿El de tu habitación? Dijo, lo diseñaste tú misma. Cortaste cada tabla, lo terminaste a mano. Dijo que nunca comentamos al respecto. Miré a mi padre. Me dijiste que era bonito. Eso fue todo. Una palabra. Luego te alejaste. Él se estremeció. Lo sé. No vi nada de eso. Mi madre se inclinó hacia adelante. Oye, estábamos tan concentrados en Dawn. Ella luchaba con todo, la escuela, los amigos, la confianza. Pensamos que si le dábamos suficiente atención, suficiente apoyo, encontraría su equilibrio. ¿Y tú siempre parecías estar bien? Siempre te las arreglabas. Me las arreglé porque no tuve otra opción. Mi voz era firme, pero algo dentro de mí se estaba resquebrajando. No luché porque aprendí temprano que luchar no me conseguiría nada. No me notarían. No les importaría. Así que simplemente seguí sola. Dawn habló desde la ventana. Esa es la parte que no entendí. Pensé que no necesitabas a nadie. Pensé que eras simplemente más fuerte que yo. Su voz se quebró. No me di cuenta de que estabas sola porque te dejamos allí. La habitación estaba en silencio. ¿Afuera? Un coche pasó por la calle. El sonido amortiguado por las ventanas. Adentro. 4 personas se sentaron con 33 años de daño acumulado entre ellas. Mi padre se aclaró la garganta. Preguntaste qué vamos a hacer para arreglar esto. Aún no lo sé. No sé si hay una manera de arreglarlo, pero sé que tenemos que intentarlo. Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. Nos reunimos con un consejero familiar esta mañana. Antes de venir aquí, tenemos una cita para la próxima semana. Los 3. Miró a Dawn, que asintió. Queremos que vengas también si estás dispuesta. Pero incluso si no lo estás, nosotros iremos. Necesitamos entender cómo sucedió esto. Cómo nos convertimos en personas que podrían tratar así a nuestra hija. Miré el sobre. Era real. Realmente habían hecho algo. No solo palabras, sino acción. ¿Qué hay de la casa? Pregunté. Mi padre me miró a los ojos. Es tuya. Siempre lo fue. Nos mudaremos. Ya hemos comenzado a buscar un apartamento. No queremos que te sientas presionada, añadió mi madre rápidamente.
Sabemos que no pediste esto, pero es tu propiedad y hemos estado viviendo allí sin ningún derecho, eso termina ahora. Pensé en la casa colonial en Riewood, el comedor donde mi padre ejercía su autoridad, la cocina donde mi madre pasaba las judías verdes, el dormitorio del fondo con la buena luz, la habitación que se suponía que sería mi oficina, la habitación que había pertenecido a mi abuela. Mudarse no es necesario, dije lentamente. No inmediatamente. La casa es lo suficientemente grande para todos nosotros si podemos descubrir cómo compartirla de manera diferente. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. Mi padre parecía confundido. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Dawn. Estoy diciendo que no quiero castigarlos. Estoy diciendo que quiero que las cosas cambien. Un cambio real. No solo que ustedes se vayan y finjamos que nada de esto pasó. Me senté en el brazo del sofá, más cerca de ellos de lo que había estado en meses. Si se mudan, perdemos cualquier oportunidad de convertirnos en una familia real. Si se quedan, tenemos que hacer el trabajo. Todos nosotros. Los ojos de mi padre estaban llorosos. Nunca había visto llorar a mi padre. No en funerales, no en bodas, no nunca. Pero ahora, sentado en mi apartamento, sosteniendo un sobre de un consejero que él mismo había llamado, estaba llorando. Fay, susurró. ¿No merezco esto? No, estuve de acuerdo. No lo mereces. Pero no estoy haciendo esto por ti. Lo estoy haciendo por mí porque quiero saber si podemos ser algo diferente. Y si no podemos, al menos sabré que lo intenté. Mi madre lloraba abiertamente ahora. Dawn se había acercado al sofá y le sostenía la mano. Y yo me senté en el brazo observándolos, sintiendo algo que no había sentido en años. Esperanza. Esperanza cautelosa, frágil, aterradora. Ahora, dije, alcanzando la caja de madera sobre la mesa de centro. Tengo que ver lo que la abuela me dejó. La caja era vieja. La madera oscurecida por el tiempo, las bisagras de latón deslustradas. Levanté la tapa con cuidado, revelando una pila de cartas atadas con una cinta descolorida. En la parte superior había un sobre con mi nombre y la letra de la abuela Eleanor. La abrí. Mi queridísima Fay, si estás leyendo esto, entonces la reunión sucedió. Te defendiste y espero que tu familia finalmente te haya visto. Dentro de esta caja están las cartas que te escribí durante más de 30 años. Cada cumpleaños, cada logro, cada momento en el que deseé poder protegerte más de lo que lo hice. Las guardé todas, esperando el día en que estuvieras lista para recibirlas. Hay una cosa más, una llave pegada al fondo de la caja. Abre una caja de seguridad en el Riewood Savings Bank donde he puesto algo más para ti. Algo que tu bisabuela comenzó y yo terminé. Úsala sabiamente. Te amo. Siempre lo he hecho. Siempre lo haré. Tu abuela, Eleanor. Miré hacia arriba. Mi familia me estaba mirando, sus rostros mojados por las lágrimas. Hay más cartas, dije en voz baja. Años de ellas, me escribió todos los años. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre miró la caja como si fuera un objeto sagrado. Dawn extendió la mano y me tocó el brazo, el primer contacto físico voluntario entre nosotras en años. Lee una, susurró. Por favor. Desaté la cinta y saqué una carta de la parte superior. La fecha era de mi 16º cumpleaños. Querida Fay, hoy cumples 16 años. Tus padres olvidaron de nuevo. Pero yo no olvidé. Nunca olvido. Construiste una estantería este año. Te observé en el garaje midiendo y cortando y lijando. No sabías que estaba allí. Te hablabas a ti misma mientras trabajabas, explicando cada paso, resolviendo problemas a medida que surgían. Tienes las manos de tu bisabuela. Tienes su paciencia. Tienes su don. Algún día, el mundo verá lo que yo veo. Hasta entonces, sabe que te veo. Siempre te veo. Feliz cumpleaños, mi dulce chica. Tu abuela Eleanor. No pude terminar. Las lágrimas finalmente llegaron después de meses de contenerlas. Mi madre se acercó para sentarse a mi lado y la dejé.
Mi padre extendió la mano y tomó la mía. Dawn se apoyó en mi hombro. Nos quedamos así. Los cuatro rodeados por 30 años de cartas de una mujer que lo había visto todo y había planeado este momento. Y por primera vez en mi vida, no me sentí invisible. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. El cambio nunca lo es. Mis padres comenzaron la consejería. Iban todos los martes por la noche, solo ellos dos, y regresaban a casa luciendo agotados, pero de alguna manera más ligeros. Mi madre a veces me llamaba después, no para hablar de las sesiones, solo para saber cómo estaba. Pequeñas conversaciones. ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Comiste algo? El tipo de cosas ordinarias que nunca habíamos compartido. Dawn también comenzó la terapia, por su cuenta. Me llamó una noche, nerviosa, preguntando si me encontraría para tomar un café. Nos sentamos en un café en Montclair durante 2 horas y por primera vez me hizo preguntas sobre mi vida. Preguntas reales. No las cosas educadas y superficiales, sino las profundas. ¿Cómo comenzaste tu negocio? ¿Cómo fue construirlo sola? ¿Alguna vez quisiste rendirte? Respondí honestamente. Le conté sobre los primeros años, trabajando desde un garaje, aceptando pedidos que nadie más quería, durmiendo en una litera junto a mi banco de trabajo porque no podía pagar el alquiler y los materiales. Le conté sobre la primera vez que contraté a un empleado, una joven llamada María, que acababa de inmigrar de Guatemala y necesitaba una oportunidad. Le conté sobre el día en que me di cuenta de que mi negocio era real, que yo era real, que había construido algo que importaba. Dawn escuchó. No interrumpió. No miró su teléfono. No lo convirtió en algo sobre ella. Simplemente escuchó. No sabía, dijo cuando terminé. Nada de eso. Nunca pregunté. No, estuve de acuerdo. No lo hiciste. Pero estoy preguntando ahora. Ella me miró a los ojos y quiero seguir preguntando si me lo permitirás. Asentí. No era perdón. No era reconciliación. Era un comienzo. La casa de Riewood se convirtió en algo complicado. Mis padres habían dejado de referirse a ella como suya. Pedían permiso antes de tomar decisiones. Pequeñas cosas como si reemplazar el calentador de agua envejecido o reparar una fuga en el techo. Les dije que se encargaran, que confiaba en ellos. Pero la dinámica había cambiado permanentemente. Mudé mi oficina al dormitorio del fondo. La habitación con la buena luz. La habitación que había sido de la abuela Eleanor. Llevé mi escritorio, el que había construido, y lo coloqué junto a la ventana donde ella solía sentarse a coser. Mi madre me ayudó a cargar las cajas. Mi padre instaló nuevos estantes. Dawn pintó las paredes de un suave verde salvia, el color que la abuela Eleanor siempre había amado. Era extraño estar en esa casa como propietaria en lugar de invitada, caminar por habitaciones que habían estado fuera del alcance de mi opinión durante 33 años, ahora esperando mi aprobación. No lo disfruté como pensé que lo haría. Se sintió más como una responsabilidad que como una victoria, pero las cartas ayudaron. Leía una cada noche antes de acostarme, revisándolas en orden, viendo cómo se desarrollaba el amor de mi abuela a lo largo de las décadas. Había escrito sobre mi primer día de escuela, mi primer recital de piano, mi primera feria de ciencias. Había escrito sobre el año en que dejé de hablar de mis logros porque nadie escuchaba. Había escrito sobre el escritorio que construí a los 16 años. El que mi padre había llamado bonito y luego olvidado. Lo había visto todo. Había documentado todo. Y me había dejado la prueba de que siempre había importado. Incluso cuando nadie más actuaba como si así fuera. La llave del fondo de la caja condujo a una caja de seguridad en el Riewood Savings Bank. Fui sola un sábado por la mañana. Nerviosa de una manera que no podía explicar. La caja era pequeña, sencilla, poco notable. Dentro había una sola carpeta. La abrí en una sala privada que ofrecía el banco. Dentro había documentos que nunca antes había visto. La escritura del edificio de Patterson, que ya conocía, las escrituras de las otras 3 propiedades, que también había visto.
Pero debajo de esas, un sobre separado etiquetado para el futuro de Fay. Dentro había un plan de negocios escrito con la letra cuidadosa de la abuela Eleanor fechado hace 15 años, que describía una visión para expandir Jardín and Grafted Furniture a una marca regional. Había investigado ubicaciones, estimado costos, proyectado ingresos. Incluso había identificado posibles propiedades para adquirir, propiedades que ahora poseía, propiedades perfectamente ubicadas para convertirse en salas de exposición y talleres. Había estado planeando mi expansión antes de que yo comenzara mi negocio. Creía en mí tanto como eso. Adjunta al plan de negocios había una carta. Fay, encontrarás esto algún día cuando estés lista. No sé exactamente cuándo será, pero sé que reconocerás el momento. Las propiedades que te dejé no son solo inversiones. Son oportunidades. Cada una está en una ubicación que podría albergar una sala de exposición de Jardín and Grafted. Las investigué yo misma, visité cada una, tomé notas sobre el tráfico peatonal y la demografía y los negocios cercanos. Tienes el talento, tienes el impulso. Lo que necesitas ahora es la visión para ver lo grande que esto puede llegar a ser. No te estoy diciendo que lo hagas. Te estoy diciendo que puedes. La elección es tuya, como siempre lo ha sido. Te amo. Creo en ti. Siempre lo he hecho. Tu abuela Eleanor. Me senté en esa pequeña sala del banco sosteniendo el plan de negocios de mi abuela y lloré, no por tristeza, sino por la abrumadora fuerza de ser vista, de ser conocida, de ser creída por alguien que había pasado su vida observando y esperando y planeando este momento. Conduje directamente al taller de Patterson. María estaba allí manejando el turno de la tarde. Ella echó un vistazo a mi cara y me llevó a la oficina. Fay, dijo, usando el apodo que me había dado hace años. ¿Qué pasó? Le mostré el plan de negocios. Ella lo leyó lentamente, sus labios moviéndose ligeramente mientras procesaba las palabras. Cuando terminó, me miró con lágrimas en los ojos. Esta mujer, dijo. Tu abuela, ella te amaba mucho. Sí, estuve de acuerdo. ¿Lo hizo? Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Me reí. Era la primera vez que me reía en semanas. Vamos a abrir salas de exposición en Clifton, Bloomfield y Montclair. Vamos a hacer crecer este negocio hasta convertirlo en algo de lo que ella estaría orgullosa. María sonrió. Eso es lo que quería escuchar. El trabajo comenzó de inmediato. Contraté a un agente de bienes raíces comercial para evaluar las propiedades. Me reuní con un arquitecto para discutir las renovaciones. Me senté con mi contador para proyectar costos y plazos. Cada noche regresaba a casa agotada pero eufórica. Y cada noche leía otra carta de la abuela Eleanor. Mis padres notaron el cambio en mí. Mi madre lo comentó una tarde cuando pasé por la casa para revisar las renovaciones de la oficina. Pareces diferente, dijo con cautela. Más tarde, estoy construyendo algo, le dije. Algo que la abuela Eleanor imaginó. Asintió, sin pedir detalles, solo aceptando. Era algo pequeño, pero era progreso. Dawn vino al taller una tarde. Se quedó parada en medio del piso, rodeada de madera y herramientas y muebles a medio terminar y miró a su alrededor con algo parecido al asombro. Esto es lo que haces, dijo. Este es tu mundo. Lo es. Quiero ayudar, dijo rápidamente como si temiera perder el coraje. No sé cómo. No tengo habilidades, pero quiero aprender. Quiero ser parte de algo real. Miré a mi hermana. La hermana que se había llevado mi oficina sin preguntar. La hermana que se había reído de su teléfono mientras mi vida era descartada. La hermana que había encontrado el baúl de la abuela Eleanor y me había traído los documentos que lo cambiaron todo. Encontraremos algo, dije. Todos comienzan en algún lugar. Me abrazó entonces, repentina y ferozmente. La abracé de vuelta. Fue torpe y extraño y probablemente el momento más honesto que habíamos compartido. Esa noche, leí otra carta. Esta era de mi cumpleaños número 18, el año en que me fui a la universidad. Querida Fay, hoy te vas a la universidad. Tus padres no están aquí para despedirte.
Fueron a ver apartamentos en Nueva York en cambio. Pero estoy aquí observando desde la ventana, fingiendo que no estoy llorando. Vas a hacer cosas increíbles. Lo sé como sé que el sol saldrá. Tienes algo en ti. Algo que ellos no pueden ver. Algo que nunca han tratado de ver. Pero yo lo veo. Siempre lo he visto. Ve y crece. Conviértete en quien estás destinada a ser. Y sabe que estoy aquí siempre observando y esperando y amándote desde donde sea que esté. Tu abuela Eleanor. Doblé la carta con cuidado y la puse con las demás. 30 años de amor documentados y guardados. 30 años de prueba de que no era invisible. Estaba lista para lo que viniera después. La primera sala de exposición abrió en abril, 6 meses después de la reunión familiar, la ubicación de Clifton. Una antigua oficina dental transformada en un espacio luminoso y abierto lleno de mis muebles. María manejó la gran inauguración mientras yo me quedaba atrás, viendo a los clientes pasear, tocando la madera, haciendo preguntas, enamorándose de piezas que yo había diseñado. Fue abrumador en el buen sentido. Dawn trabajaba en el mostrador principal, entregando folletos y respondiendo preguntas básicas. Había tomado un curso de servicio al cliente en el Community College, pagado con dinero que ganaba trabajando a tiempo parcial en el taller. Estaba nerviosa pero competente y a los clientes les caía bien. Siempre había sido buena con la gente. Simplemente nunca había usado esa habilidad para nada real antes. Mi madre vino a la inauguración. Se paró a mi lado atrás viendo a Dawn interactuar con extraños y lloró en silencio. Ella es diferente, susurró mi madre. Realmente está tratando. Todos lo estamos, dije. Mi padre no vino. Estaba en su propia sesión de terapia. El compromiso semanal que no había perdido desde esa primera cita. Llamó después, sin embargo, su voz ronca de emoción. Fay, escuché que fue bien. Estoy orgulloso de ti. No supe qué decir a eso. Había esperado 33 años para escuchar esas palabras. Ahora que habían llegado, se sintieron ambas demasiado tarde y justo a tiempo. Gracias, logré decir. Eso significa algo. Una pausa, luego en voz baja, sé que me queda un largo camino por recorrer. A todos nos queda. Pero quiero que sepas que estoy tratando. Realmente tratando. Lo sé, papá. Lo veo. Colgamos. Me quedé en mi nueva sala de exposición, rodeada de muebles que había construido. Clientes que apreciaban mi trabajo y una familia que lentamente, dolorosamente, estaba aprendiendo a verme. La segunda sala de exposición abrió en junio, la tercera en septiembre. Para fines de año, Jardine and Grafted había cuadruplicado sus ingresos, contratado a 12 nuevos empleados y se había convertido en un nombre reconocido en el diseño de muebles de Nueva Jersey. Fui entrevistada por una revista local, fotografiada para una revista de negocios, invitada a hablar en una conferencia para mujeres emprendedoras. Cada vez mencionaba a mi abuela, cada vez contaba la historia de la mujer que había creído en mí cuando nadie más lo hacía. Mis padres leían cada artículo. Mi madre los recortaba y los ponía en un álbum de recortes. Mi padre compraba copias de las revistas y las guardaba en su mesita de noche. Dawn compartía los enlaces en las redes sociales. Orgullosa de una manera en que nunca lo había estado de sus propios logros. La casa de Rie Wood se convirtió en algo nuevo. No en la casa de mis padres, no en mi casa, sino en nuestra casa. La compartíamos de manera diferente ahora. Cenas de domingo alrededor de la mesa de roble. Todos contribuían. Mi madre cocinaba. Mi padre ponía la mesa. Dawn traía vino y yo traía historias del taller. No era perfecto. Todavía había silencios incómodos, todavía momentos en los que los viejos patrones amenazaban con resurgir. Pero todos estábamos tratando, todos nosotros. Las cartas de la abuela Eleanor continuaron guiándome. Las leía lentamente, saboreando cada una, aprendiendo la forma de su amor a través de las décadas. Había escrito sobre mi primer trabajo, mi primer apartamento, mi primera ruptura. Había escrito sobre el año en que dejé de ir a las cenas de los domingos, el año en que construí mi negocio sola,
el año en que dejé de esperar que mis padres cambiaran. Y en cada carta, el mismo mensaje. Te veo. Importas. Eres amada. Una noche, encontré una carta que me había saltado, metida al fondo de la caja. Tenía fecha de solo semanas antes de morir. Fay, si estás leyendo esto, me he ido. Pero no estés triste. He vivido una vida larga y la mejor parte de ella fue verte convertirte en quien eres. Hay una cosa más que necesito decirte. Algo que debería haber dicho hace años. Tus padres no tenían la intención de herirte. Sé que eso no disculpa lo que hicieron. Pero necesito que entiendas que ellos también estaban heridos a su manera. Tu padre creció con un padre que nunca lo elogió, nunca lo vio, nunca creyó en él. Repitió el patrón porque no conocía otra manera. Tu madre aprendió a callar porque hablar en su familia significaba castigo. Te transmitió ese silencio sin querer. No te estoy diciendo que los perdones. El perdón es tuyo para darlo o retenerlo como elijas. Te digo esto para que puedas entender. Para que puedas romper el patrón. Para que tus hijos, si los tienes, nunca se sientan invisibles. Eres tú quien puede cambiar esta familia. Fay, no a través del castigo, no a través de la venganza, sino siendo diferente. Viendo a la gente, creyendo en ellos como yo creí en ti. Te amo. Siempre lo haré. Tu abuela Eleanor. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé con cuidado y la puse con las demás. El domingo siguiente en la cena, miré alrededor de la mesa a mi familia. Mi padre, que estaba aprendiendo a expresar emociones que había enterrado durante 60 años, mi madre, que finalmente estaba encontrando su voz, Dawn, que estaba construyendo una vida que era verdaderamente suya. Tengo algo que decirles, dije. Sobre la abuela Eleanor. Escucharon mientras les contaba sobre las cartas, sobre el plan de negocios, sobre todo lo que había hecho para protegerme y prepararme. No omití nada. Cuando terminé, mi padre estaba llorando abiertamente. Mi madre le sostenía la mano. Dawn extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Ella te amaba, dijo mi padre. Más de lo que cualquiera de nosotros merecía. Ella nos amaba a todos, respondí. Simplemente sabía que yo lo necesitaba más. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Luego mi madre habló. Quiero ser mejor, dijo. Por ti, por Dawn, por todos a quienes fallé al permanecer en silencio. Todos queremos ser mejores, añadió mi padre. Y tenemos que agradecértelo a ti por mostrarnos cómo. Negué con la cabeza. No me agradezcan. Agradezcan a la abuela. Ella planeó todo esto. Dawn me apretó la mano. Ella lo planeó, pero tú lo viviste. Construiste la vida que ella creía que podrías construir. Eso es todo tuyo. Miré alrededor de la mesa a mi familia. Imperfecta, dañada, tratando, como yo. Entonces sigamos construyendo, dije a la vez. La confrontación que había estado esperando durante meses finalmente llegó una fría tarde de diciembre. Estaba en mi oficina en el taller de Patterson revisando las cifras de fin de año cuando sonó mi teléfono. La identificación del llamante mostraba un nombre que no había visto en años. Tío Robert, el hermano mayor de mi padre, el que se había mudado a Florida hace 20 años y rara vez contactaba a nadie. Fay, dijo cuando contesté, su voz tensa. Necesito hablar contigo sobre algo. Algo que tu padre nunca te dijo. Mi estómago se tensó. ¿Qué es? ¿Podemos reunirnos? Estoy en Nueva Jersey por las fiestas. No es el tipo de cosas para llamadas telefónicas. Nos reunimos al día siguiente en un restaurante en Riewood, terreno neutral. El tío Robert parecía mayor de lo que recordaba, su cabello completamente blanco, sus manos temblaban ligeramente mientras revolvía su café. Tu padre me pidió que no te dijera esto, comenzó. Me hizo prometerlo hace años. Pero después de todo lo que pasó este año, después de ver cómo has crecido y lo que has construido, no puedo mantener la promesa nunca más. Esperé. El edificio en Patterson, el taller de tu bisabuela. No se suponía que fuera directamente para ti. Me miró a los ojos.
Tu padre lo heredó cuando la abuela Margaret murió. Se suponía que lo conservaría para que la familia lo transmitiera, pero lo vendió hace 25 años. Lo vendió a un promotor. El mundo se inclinó. Eso no es posible. La abuela Eleanor me lo dejó. Tengo la escritura. La abuela Eleanor lo recompró. Se enteró de lo que hizo tu padre. Y gastó cada centavo que tenía para volver a comprar ese edificio. Nunca se lo dijo. Nunca se lo dijo a nadie. Simplemente lo arregló porque sabía cuánto significaría para ti algún día. ¿Por qué lo vendió? Mi voz era apenas un susurro. Deudas, malas inversiones, cosas que tu madre nunca supo. El tío Robert negó con la cabeza. No era un mal hombre, Fay. Era un hombre débil. Cometió errores. Y tu abuela pasó años limpiando sus desastres. La casa, las propiedades, todo lo que te dejó. Te estaba protegiendo de sus errores. Pensé en mi padre sentado en terapia, aprendiendo a expresar emociones. Pensé en la forma en que me miraba durante las cenas de los domingos, tratando tan duro de estar presente. Pensé en el patrón que la abuela Eleanor había descrito en su carta final. Las heridas transmitidas a través de las generaciones. Necesito hablar con él, dije. El tío Robert asintió. Lo sé. Por eso te lo dije. Conduje directamente a la casa de Riewood. Mi padre estaba en la sala de estar leyendo cuando entré. Levantó la vista, vio mi cara y se puso pálido. Fay, ¿qué pasó? Me senté frente a él. El tío Robert me llamó. Me habló del edificio de Patterson, de lo que hiciste. Mi padre cerró los ojos. Por un largo momento, no habló. Cuando los abrió, estaban llorosos. Iba a decírtelo, dijo en voz baja. Después de la terapia, después de darme cuenta de cómo no quería que te enteraras por otra persona. Entonces dímelo ahora, todo. Él lo hizo. Me contó sobre las malas inversiones, la deuda, la desesperación. Me contó sobre vender el edificio, verlo renovado, verlo convertirse en algo que ya no era nuestro. Me contó sobre la vergüenza, el secreto, el peso que había cargado durante 25 años. Y me contó sobre su madre, sobre cómo se enteró, cómo lo confrontó, cómo le dijo que lo arreglaría, pero nunca lo olvidaría. Sobre cómo lo había mirado con una decepción tan profunda que había cambiado algo en él para siempre. No estaba tratando de hacerte daño, dijo. Estaba tratando de sobrevivir. Pero te hice daño. Escuché a todos ustedes y mi madre pasó el resto de su vida asegurándose de que nunca pagarías por mis errores. Me senté allí escuchando a mi padre confesarse, no fue fácil. No fue limpio. Fue desordenado y doloroso y exactamente lo que necesitábamos. Las cartas de la abuela Eleanor, dije lentamente. Ella escribió sobre patrones, sobre heridas transmitidas. Dijo, creciste con un padre que nunca te vio. Mi padre asintió, las lágrimas corrían por su rostro. Mi padre era peor de lo que yo nunca fui. No solo me ignoraba. Me decía que no valía nada. Todos los días durante años, juré que nunca sería como él. Y luego me convertí exactamente en él, solo de una manera diferente. Extendí la mano y le tomé la mano. Fue la primera vez que había tocado voluntariamente a mi padre en años. El patrón termina aquí, dije. Con nosotros, con esta conversación, con todo el trabajo que hemos estado haciendo. Él me miró, la esperanza y el miedo se mezclaban en su rostro. ¿Puede? Realmente puede terminar. Ya lo hizo. Somos diferentes ahora, todos nosotros. Solo tenemos que seguir adelante. Nos sentamos juntos en la sala de estar mientras el sol se ponía fuera de las ventanas. Mi madre nos encontró allí horas más tarde, todavía hablando, todavía llorando, todavía aferrándose. Esa noche, leí otra carta. Esta era de la abuela Eleanor. Fechada poco después de que recomprara el edificio de Patterson. Fay, hoy hice algo que nunca pensé que haría. Limpié el desorden de tu padre de nuevo. Pero esta vez es diferente. Esta vez no lo estoy haciendo por él.
Lo estoy haciendo por ti. Algún día sabrás la verdad sobre este edificio. Algún día entenderás por qué es tan importante. Y cuando llegue ese día, espero que lo perdones. No porque se lo merezca, sino porque el perdón es más ligero que el enojo. Te amo. Creo en ti. Y sé que pase lo que pase, estarás bien. Tu abuela Eleanor. Doblé la carta y la agregué a las demás. Luego bajé a la cocina donde mis padres estaban preparando té y me uní a ellos. No hablamos del pasado esa noche. Hablamos del futuro, las salas de exposición, el negocio, la vida que estábamos construyendo juntos. Era ordinario y hermoso y exactamente lo que la abuela Eleanor había querido. El patrón se estaba rompiendo. Una conversación a la vez. Pasaron 2 años. 2 años de terapia y cenas de los domingos y crecimiento lento y doloroso. 2 años de expansión de salas de exposición y nuevos empleados y un negocio que se duplicó de nuevo en tamaño. 2 años de aprender a ser una familia de una manera completamente diferente. La casa de Riewood se convirtió en algo que ninguno de nosotros había esperado. No la casa de mis padres, no mi casa, sino un espacio compartido donde todos pertenecíamos. Mis padres vivían en el primer piso, sus dormitorios convertidos en un cómodo apartamento. Yo conservé el dormitorio del fondo como oficina y agregué un pequeño apartamento en el ático convertido. Dawn se mudó a un espacio renovado sobre el garaje, lo suficientemente cerca para la conexión, lo suficientemente lejos para la independencia. Nos reuníamos para cenar todos los domingos, como siempre había querido la abuela Eleanor. Mi madre cocinaba. Mi padre ponía la mesa. Dawn traía vino y historias de su nuevo trabajo administrando las relaciones con los clientes en Jardín and Grafted. Yo traía actualizaciones desde el taller, noticias sobre nuevos diseños, planes para el futuro. Las cartas se quedaron en su caja, pero las leía con menos frecuencia ahora. No las necesitaba como una vez. La voz de la abuela Eleanor estaba dentro de mí ahora, tejida en el tejido de lo que me había convertido. El negocio creció más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. 4 salas de exposición, 60 empleados, una lista de espera para piezas personalizadas que se extendía por 6 meses. María se convirtió en mi socia, dirigiendo las operaciones mientras yo me concentraba en el diseño. Dawn se convirtió en mi mano derecha, manejando las relaciones con los clientes con una calidez y habilidad que sorprendió a todos, incluyéndola a ella misma. Mi padre venía a trabajar al taller 2 veces por semana, haciendo trabajos esporádicos, aprendiendo a usar sus manos como lo había hecho su abuelo. No era bueno en eso. No al principio, pero siguió intentándolo. Dijo que lo hacía sentir más cerca de la familia que nunca había conocido realmente. Mi madre comenzó un jardín en el patio trasero, el mismo lugar donde la abuela Eleanor había cultivado sus peonías. Le hablaba a las plantas mientras trabajaba, les confesaba sus arrepentimientos. El jardín prosperó, y ella también. En una cálida noche de septiembre, 3 años después de esa primera reunión familiar, nos reunimos en la casa para una cena especial. Era el aniversario del nacimiento de la abuela Eleanor, y habíamos decidido celebrarla adecuadamente por primera vez. Traje algo especial. Una fotografía enmarcada de la abuela Eleanor tomada en su sala de costura rodeada de tela e hilo y la evidencia de una vida dedicada a crear. La había encontrado en la caja de cartas, metida al fondo, envuelta en papel de seda. La colocamos en la repisa de la chimenea, rodeada de velas y flores frescas del jardín de mi madre. Quiero decir algo, comenzó mi padre. Su voz era firme ahora, como no lo había sido hace 2 años. Sobre mi madre, sobre todo lo que hizo por esta familia. Escuchamos mientras hablaba. Nos contó sobre su infancia, sobre el padre que nunca lo vio, sobre la madre que trató de compensar. Nos contó sobre sus errores, sus fracasos, su vergüenza. Y nos contó sobre verme a mí, su hija invisible, construir algo extraordinario desde cero. Ella creía en ti, dijo, mirándome. Desde el principio, creía en ti. Yo no entendí por qué hasta que fue casi demasiado tarde. Pero lo entiendo ahora. Eres su legado. Eres lo mejor que esta familia produjo. No pude hablar. Mi madre lloraba. Dawn me sostenía la mano. Estoy pidiendo perdón,
continuó mi padre. Solo pido la oportunidad de seguir siendo diferente, de seguir intentándolo, de seguir apareciendo. Me levanté y caminé hacia donde estaba sentado. Me arrodillé junto a su silla, como lo había hecho cuando era niña y quería su atención, y lo miré a los ojos. «Has aparecido», dije. «Todos los días durante 2 años, has aparecido. Eso es todo lo que siempre quise». Me atrajo a un abrazo, el tipo de abrazo que nunca antes habíamos compartido, fuerte y real y lleno de todo lo que ambos habíamos tenido demasiado miedo de decir. Después de la cena, fuimos al jardín. Las peonías habían terminado por la temporada, pero mi madre había plantado rosas de floración tardía que llenaban el aire con una suave fragancia. Nos paramos en círculo, tomados de la mano, mirando hacia las estrellas. «Abuela Eleanor», dije en voz baja. «Gracias por todo». Los demás hicieron eco de las palabras. Mi padre, mi madre, Dawn. 4 voces llevando gratitud a la noche. Pensé en las cartas todavía en su caja, todavía llenas de amor a través de las décadas. Pensé en las escrituras y los fideicomisos y el plan de negocios. Todo diseñado para protegerme de un futuro que mi abuela había previsto. Pensé en el edificio en Patterson, rescatado de los errores de mi padre, restaurado a su propósito legítimo. Y pensé en la familia parada a mi lado en el jardín. Dañada, imperfecta, todavía aprendiendo, pero junta. Esa fue la verdadera herencia. No el dinero, no las propiedades, no el negocio. La oportunidad de romper el patrón. La oportunidad de construir algo nuevo. La oportunidad de ser vista finalmente por las personas que deberían haberme visto todo el tiempo. La abuela Eleanor había planeado esto. Había sabido que a veces el amor necesitaba escrituras y documentos y protecciones legales. Había sabido que el regalo más profundo que podía darme no era dinero, sino prueba. Prueba de que importaba. Prueba de que valía la pena protegerme. Prueba de que nunca fui la invisible. Llevaba esa prueba conmigo ahora. No en una caja de seguridad, sino en mi corazón. En la forma en que dirigía mi negocio, tratando a los empleados como familia. En la forma en que aparecía para las cenas de los domingos, presente y paciente. En la forma en que miraba a mis padres y veía no solo sus fracasos, sino sus esfuerzos por cambiar. Las cartas permanecieron en su caja en mi mesita de noche. Ya no necesitaba leerlas todas las noches. Pero me gustaba saber que estaban allí. 30 años de amor documentados y guardados. 30 años de prueba de que siempre había sido vista.